Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días para que usted esté debidamente informado en caso de que no nos haya podido sintonizar. Vamos a iniciar con el más reciente informe que nos presentan nuestros corresponsales de la agencia EFE. En este caso es Esmeralda Antona, que nos presenta el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El viernes vamos a acabarlo caminando hacia los 122 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo desde el inicio de la pandemia. A lo largo del fin de semana probablemente vamos a alcanzar e incluso superar esa cifra. Los fallecidos totales, según las cifras que reúne la Organización Mundial de la Salud, superan los 2.680.000. En esa ligera aceleración de la pandemia que se ha producido en el último mes, ayer se rozaron los 300.000 nuevos casos. Al centrar la mirada en los países más afectados del mundo, hay algunos que claramente han vuelto a comprobar cómo cada día aumentan los contagios. Eso es muy evidente en Brasil, India, Turquía, Francia, Italia y Alemania. De hecho, en Europa hay un gran temor a que los contagios vuelvan a crecer de un modo peligroso, sobre todo en el centro y en el este del continente. La situación es más grave en los Balcanes y en los países bálticos, que tuvieron éxito al contener la primera ola, pero cuya incidencia de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes están ahora entre las más altas del mundo. En consecuencia, y como ya son 3 las semanas en que las infecciones aumentan en Europa, la Organización Mundial de la Salud ha advertido contra un levantamiento precipitado de las restricciones en los países donde la situación ha mejorado. La vacunación sigue siendo esencial y tras las dudas de los últimos días, la Agencia Europea del Medicamento ha defendido que la vacuna de AstraZeneca sigue siendo segura y eficaz contra la COVID-19. No obstante, va a seguir investigando los casos, que son muy raros, ha dicho, de coagulación sanguínea asociada con trombosis, porque no ha podido descartar que tengan relación con la administración de este medicamento. Una vez conocido el resultado de esta investigación, algunos países que habían suspendido la vacunación con AstraZeneca han decidido reanudarla. El primero en hacerlo ha sido Italia y también lo ha hecho España. Reportó desde Europa Esmeralda Antona para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana abordamos ampliamente el tema del llamado pasaporte verde o los certificados de salud que hoy por hoy comienzan ya a solicitarse en algunos países. En la pandemia COVID-19, más que reforzar las políticas de salud, se optó por endurecer los esquemas sanitarios. Los discursos de añejo de brindar una mejor atención primaria médica, fortalecer la infraestructura, ampliar los servicios y universalizar la salud mundial a la sociedad parece que quedó atrás. Hoy, las medidas son más restrictivas. En 1 año y 3 meses, las espigas de la corona cerraron las puertas del mundo y las adversidades se vinieron en cascada. Enfermos, muertos, saturación hospitalaria, falta de oxígeno, cuarentenas, cierre de fronteras, una economía caótica que frenó los empleos y mantiene al mundo de cabeza. El virus SARS-CoV-2 mandó a terapia intensiva a las naciones y aunque poco a poco comienzan a recuperarse y tratar de salir, se enfrentan a otras realidades. Uso de cubrebocas en todo momento, distanciamiento social, realizar actividades esenciales y ahora se une el pasaporte de vacunación o certificado inmunitario. Una herramienta digital que, de acuerdo con especialistas, es para demostrar que una persona está vacunada y puede movilizarse. Sin embargo, también refieren que puede ser la llave de acceso a otros espacios, una situación que podría limitar a quienes no cuentan con el pasaporte. Varios países comenzaron a mostrar esta herramienta como una opción para frenar el virus. Algunas características del pasaporte COVID-19 europeo es que será gratuito, en forma digital y en papel, contará con un código de barras que permita su lectura y recogerá al menos 3 tipos de certificados: vacunación, el resultado de un test y el de haber superado la COVID-19.
Este tipo de pasaporte comienza a tener aceptación en países a fin de garantizar la seguridad sanitaria durante la pandemia mundial. Sin embargo, organismos internacionales señalan que son antiéticos en un contexto de inequidad y desigualdades. La Organización Mundial de la Salud evidencia que si las vacunas contra el coronavirus no se extienden a todas las naciones, los certificados de vacunación podrían resultar un obstáculo de las libertades personales a los derechos humanos. Desde su incursión, la COVID-19 ha mostrado los rezagos e inequidades que se viven en el mundo globalizado, informó Isaura López Villalobos. Otra de las noticias que le compartimos esta semana fue el nacimiento de bebés con inmunidad de COVID-19. ¿Cómo ocurrió esto? Los médicos, los científicos han encontrado que las mamás habrían recibido la vacuna durante el embarazo, algunas de ellas por ser médicos, otras por haber participado en ensayos clínicos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos amplió esta información. De alguna manera, son dos reportes muy interesantes porque fueron casos en donde ocurrió vacunación durante el embarazo y los anticuerpos que se generaron seguramente pasaron por vía placentaria al bebé y es lo que se detectó en los bebés. Pero son importantes, son muy interesantes porque nos hablan de que los anticuerpos que se generen en la madre, ya sea por enfermedad o por vacunación, podrán brindar protección temporal, posiblemente temprana, al recién nacido. Pero esto ocurre con muchas otras enfermedades infecciosas, efectivamente. Los anticuerpos maternos sí pueden pasar por vía placentaria al bebé, al recién nacido, pueden permanecer durante un periodo de tiempo que puede ser entre 6 meses y 1 año, y por ese motivo muchos recién nacidos tienen protección contra diversas enfermedades infecciosas. Y esto también es válido a través de la lactancia materna. También la lactancia materna transfiere anticuerpos maternos, de tal suerte pues que estos hallazgos son importantes, porque imagina, Belén, que en el futuro cercano ya las mujeres embarazadas formen parte del grupo que es susceptible de vacunarse contra COVID-19. Bueno, pues qué extraordinario identificar que la mayor parte de estos casos podrían significar anticuerpos también para la fase temprana del producto. En el caso del ensayo clínico, está un poco extraño el asunto porque en los ensayos clínicos habitualmente no se incluyen personas embarazadas. Exacto. O sea, habitualmente es un criterio de exclusión o de no inclusión, es diferente, es de no inclusión. En el caso de la doctora vacunada en Estados Unidos, es que en los Estados Unidos tengo entendido que sí existe la posibilidad de vacunarse durante el embarazo de forma voluntaria, bueno, como es todo, ¿no? De forma voluntaria, y es posible que esa decisión la haya tomado la doctora en cuestión con pleno conocimiento de que se trata de una vacuna segura, que con el histórico de la vacunación en mujeres embarazadas, por ejemplo, contra influenza o contra otras enfermedades infecciosas, tomó la decisión de hacerlo y probablemente hasta tuvo la visión de que eso podría generar anticuerpos transferidos por vía placentaria a el recién nacido. Claro. Entonces es un caso muy, muy interesante que deja muchas enseñanzas. Ya habían ocurrido varios reportes hace 4 o 5 meses. Hay por ahí 2 o 3 publicaciones en revistas
científicas precisamente de la presencia de anticuerpos en producto de mujeres, pero no por vacunación, sino por enfermedad durante el embarazo. Solamente la inmunidad, Belén. Recordarás que en esta mesa hemos platicado el tema de la enfermedad durante el embarazo, que creo que vale la pena dedicar otro de estos días para hacer un recuento y actualización de lo que ha venido ocurriendo con COVID-19 y embarazo. La sesión en que platicamos de esto fue ya hace varios meses y para entonces se tenía muy claro el hecho de que no ocurría habitualmente infección transplacentaria, no ocurría habitualmente infección congénita por COVID-19 y de que en general COVID-19 no causa defectos congénitos, por fortuna, a los recién nacidos. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Un año después de que el gobierno chino anunciara el certificado de la salud, hoy el pasaporte verde está en la mira mundial. A principios de marzo, China anunció el lanzamiento de un certificado de salud digital para sus ciudadanos que quieran viajar al extranjero. El certificado emitido por China tendrá detalles sobre la información de vacunación de COVID-19 del titular y los resultados de pruebas de coronavirus, dijo en su sitio web el Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El pasaporte sanitario chino solo es una de las varias opciones que tienen sus ciudadanos. Además, como de momento no se firmaron acuerdos con otros países al respecto, su interés sigue siendo vago. En definitiva, más que de un documento oficial, se trata de una aplicación destinada a facilitar los controles sanitarios en las fronteras. De manera aislada, en Europa, Grecia y Chipre han puesto en marcha pasaportes de ese tipo para viajar a Israel, un país particularmente avanzado en su vacunación, según las cifras notificadas por ese país. Los ciudadanos vacunados pueden viajar entre estos 3 países sin restricciones. Por ello, el sector privado también estudia estas iniciativas, empezando por las aerolíneas, deseosas de retomar la actividad y afectada por las restricciones. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que reagrupa a las principales compañías del sector, también examina desde hace meses la posibilidad de implementar un pasaporte digital para que los viajeros puedan probar su situación sanitaria antes de embarcar. Algunas compañías como American Airlines ya lo están haciendo, informó Rocío López Fonseca. Países con un alto índice de vacunación entre su población, como es el caso de Israel, incluso han comenzado a solicitar este pasaporte verde entre su población. Para ingresar a un gimnasio o a un restaurante en Israel, hay que contar con un pasaporte verde que acredite que la persona no tiene COVID. El gobierno emitió una lista de los lugares donde se necesita el comprobante para el ingreso: gimnasios, estudios, piscinas, restaurantes y cafés, hoteles, estadios, canchas, eventos deportivos y recintos, teatros, cines y espacios culturales, eventos culturales, exposiciones fuera de museos, además de jardines de eventos y atracciones. El Green Pass es personal, se le da a cualquier persona que esté vacunada contra el coronavirus o personas que se hayan recuperado de esta enfermedad. Para personas vacunadas, este pase es válido por 6 meses. Similar al certificado de vacunación, es efectivo una semana después de recibir la segunda dosis. Para los pacientes con coronavirus recuperados es válido hasta el 30 de junio. Los niños menores de 16 años que se recuperaron también son elegibles para un pase, que aparece en el que portan sus padres. Solo el Ministerio de Salud está autorizado para emitir un pase verde. Ningún lugar de trabajo puede hacerlo. Las personas pueden tramitarlo mediante una solicitud vía página web, a través de la aplicación Traffic Light o vía telefónica con un sistema de voz interactiva. Los usuarios pueden presentar el pasaporte en pantalla, lo pueden escanear, lo pueden imprimir para presentarlo. Al llegar a un establecimiento con un letrero con un código QR, el usuario puede ver si el negocio cumple con los requisitos del pasaporte verde y saber cuál es la ocupación permitida, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dio su opinión acerca de estos llamados pasaportes verdes o certificados de la salud. Algunos países están solicitando
una prueba de PCR negativa que se haya realizado dentro de los 5, 7 días previos al inicio del viaje. Otros países están aceptando una prueba de antígeno. Algunos otros, además de lo anterior, tienen contemplado que si un paciente ya tuvo COVID-19, es válido presentar el comprobante del diagnóstico que tuvo el paciente en su momento y también un escrito certificado del médico tratante en donde hace mención de que dicho paciente tuvo COVID-19 en determinada fecha y que se encuentra libre de enfermedad. Como ese paciente en particular seguramente ya desarrolló anticuerpos de manera natural por motivo del COVID-19, ese paciente de alguna manera garantiza no estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, se están presentando alternativas para asegurar que el paciente que sube a un avión o que entra a un país no está virológicamente activo transmitiendo la enfermedad. La mayor parte de los países lo que están solicitando es eso, una prueba de PCR negativa dentro de los 8 días previos al inicio del viaje. Y a mí me parece una muy buena idea. Me parece que es una idea que vale la pena sea armonizada con prácticamente todos los países pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud. Pero además me parece una buena idea no solo para COVID-19, puede serlo para otras enfermedades, pero además puede marcar pauta con respecto a enfermedades que siguen siendo alguna amenaza epidemiológica o también, por qué no decirlo, y lo hemos comentado en esta mesa, la humanidad no está exenta de próximas epidemias y pandemias, tanto con patógenos conocidos como con patógenos emergentes. Entonces, creo que es una buena idea. Ahora, Belén, de hecho, existen ya disposiciones sanitarias, aunque digamos muy específicas de enfermedad para algunos países. Por ejemplo, el caso de vacunarte contra fiebre amarilla cuando viajas a algunos países en donde esta enfermedad es endémica. Por ejemplo, algunos países de África, algunos países de Sudamérica. Si tú vas a ir a la Amazonia brasileña, es muy importante que tengas vacuna contra fiebre amarilla, y otros países en Sudamérica te piden el certificado de que te vacunaste en tu país de origen. Entonces, vamos, existen esos certificados, no están generalizados, evidentemente es por motivo de lo que prevalece en determinado país o región de alguna enfermedad infecciosa, como lo acabo de decir con el caso de fiebre amarilla. Con el caso de paludismo, por ejemplo, algunos países te piden evidencia de que tomaste medicamentos preventivos como cloroquina, por ejemplo, antes de viajar a ese país o a esa región en donde existe alta frecuencia de malaria, de paludismo, ¿no? Existen entonces este tipo de disposiciones, pero creo que ante una enfermedad pandémica como la que estamos viviendo, valdría la pena que se armonizara con todos los países y regiones pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que hay un reglamento sanitario internacional. Ese reglamento sanitario internacional establece esas posibilidades, no como tal para hacerlas generalizadas, pero sí para que existan en las asambleas
acuerdos de esa naturaleza y no nos extrañe que llegue a ocurrir ese acuerdo para que se homogeneice esta disposición. Este tipo de documentos deben ser facilitadores, deben ser con propósitos de documentar antecedentes epidemiológicos fundamentales de las personas. Deben ser para que se vaya teniendo un seguimiento, ya sea del paciente que fue vacunado y que por lo tanto tiene una mayor libertad para viajar y viajar con seguridad y de igual manera generar seguridad para su entorno durante el viaje, etcétera. Pero no solo eso, también un documento de esta naturaleza debe incluir a aquellas personas o debe señalar, documentar el caso de las personas que ya tuvieron COVID, que están libres de la enfermedad, que por lo tanto es posible que tengan inmunidad, y ahí la certificación de el que fue su médico tratante, como decíamos previamente. Pero también documentar ahí el caso de quien puede no estar vacunado, seguramente no haya tenido previamente COVID, pero que presenta una prueba negativa de PCR antes de abordar un avión. O sea, el pasaporte de esta naturaleza no debe incluir exclusivamente el marcar que dicha persona ha sido vacunada. No debe ser el único dato. Creo que debe haber más datos que permitan tener como un mayor seguimiento, ¿no? Y entonces, si no tienes esta opción, tienes esta otra que permite que viajes de manera un poco más segura. Indudablemente va a entrar un tema de derechos humanos al debate. Belén, ¿por qué? No se puede obligar a vacunar a ninguna persona. No, de hecho, no se puede obligar a recibir tratamiento determinado ni siquiera para una específica enfermedad. En vista de ello, existe entonces el riesgo de que grupos, personas en lo individual, reclamen esos derechos fundamentales. Yo no me quiero vacunar, pero tengo derecho a libre tránsito, tengo derecho a acudir a los espacios públicos, etcétera, etcétera. Y creo que con justa razón. Ahí la situación también se va a convertir un poco en una dificultad, porque si entonces para esos casos de poder acceder a instalaciones, lugares públicos, etcétera, dentro de un determinado país, imagínate si la disposición entonces fuera, bueno, pues preséntenos una PCR que acredite que usted no trae una enfermedad activa. Sí, pero ¿cada cuánto se va a realizar alguien una PCR? Claro. ¿Cada cuánto se va a realizar alguien una prueba de antígeno para ese propósito, no? No, yo creo, Belén, que tiene que haber un punto también de equilibrio en el que un certificado de esta naturaleza sea un facilitador, no una medida restrictiva, obstructiva, para que la movilidad se dé en condiciones de mayor seguridad. Porque, insisto, si fuera solamente consignar ahí que determinada persona está vacunada, no, en este momento, Belén, solamente el 5% de la población mundial está vacunada. Revisaba yo las estadísticas hace 3 o 4 días y me encontré con la sorpresa de que globalmente se han aplicado cerca de 400 millones de vacunas. 400 millones representa el 5% de la población mundial, con el diferencial de que Israel está en el 100%, de que Estados Unidos
es el segundo país con mayor número de vacunados. Están Emiratos Árabes Unidos, en América Latina está Chile, etcétera. Bueno, pero de todos modos, de forma global, solo 5% de la población mundial. Entonces, el que un certificado de esta naturaleza tenga la obligatoriedad ya en este momento para poder viajar o entrar a determinado país, pues creo que va a ser una medida restrictiva, preocupante en términos de derechos humanos por lo relativo al libre acceso y libre tránsito, y sobre todo porque los sistemas de salud globales no han en este momento todavía logrado el objetivo de ofrecer suficiencia de biológicos, de vacunas, para que esté el 80% de la población mundial vacunada. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Regresamos con más a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. La Clínica Mayo presentó algunos avances sobre la investigación que realiza en torno a las variantes y mutaciones del virus SARS-CoV-2. La Clínica Mayo de Estados Unidos realizó un análisis de las 3 variantes existentes de la COVID que circulan ya en todo el mundo. Estas variantes parecen propagarse con más facilidad y rapidez entre las personas y provocar más infecciones por el virus de la COVID-19. La variante identificada en el Reino Unido, conocida como B117, tiene 23 mutaciones. Varias de estas están en la proteína S de la espícula, que el virus usa para adherirse a la superficie de las células humanas. Esta variante podría asociarse a un aumento en el riesgo de muerte en comparación con otras variantes, pero se necesitan más investigaciones. La variante identificada en Sudáfrica, conocida como B1351, tiene múltiples mutaciones de la proteína S. No hay pruebas de que esta provoque una enfermedad más grave a causa de la COVID-19. La variante identificada en Brasil, conocida como P1, tiene 17 mutaciones, incluidas 3 en la proteína S. Algunas pruebas indican que esta variante puede ser menos vulnerable a los anticuerpos generados por una infección por COVID-19 anterior o una vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, señala el sitio web de Mayo Clinic que las investigaciones tempranas todavía están pendientes de finalización e indican que las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna pueden ofrecer protección contra las variantes identificadas en el Reino Unido y Sudáfrica. Los fabricantes de vacunas también están intentando crear vacunas de refuerzo para mejorar la protección contra las variantes, informó Rocío López Fonseca. Esta semana viajamos a Argentina. Nuestro compañero Rodrigo García Melero, corresponsal de la agencia EFE, nos ofreció algunas buenas noticias en torno a los avances que se tienen para la inmunización de la población en Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina les trasladamos una buena noticia, porque varios investigadores tienen entre manos un proyecto local para crear una vacuna contra el coronavirus que ya está siendo probada en ratones y que, si todo va bien y los roedores no enferman al ser inoculados, pasará dentro de varios meses al ensayo clínico. Se trata de la Argenvac 221, que es a base de proteínas y usa una nanopartícula que activa el sistema inmune y que se busca genere los anticuerpos que bloquearían el ingreso del virus a las células. Según nos cuenta Guillermo Docena, que es uno de los 2 investigadores que encabezan el grupo de trabajo, aunque se trata de una vacuna nueva para luchar contra la COVID-19, esta forma parte de un proyecto en el que ya venían trabajando desde hace 3 años, antes de que irrumpiera el coronavirus. Los investigadores habían dedicado ese tiempo a estudiar los mecanismos del sistema inmune que activaba la vacuna inicial para la que estaban trabajando, contra la inflamación del intestino y contra una infección bacteriana pulmonar, hasta que advirtieron que esos mecanismos eran los mismos que se estaban dando en las vacunas ya operativas
contra el coronavirus, por lo que decidieron dar un giro de 180 grados y empezar a estudiar su efectividad en la COVID-19. Los expertos, que integran 2 institutos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, estiman que la fase preclínica en ratones les llevará todo 2021 y que ya el año próximo podrá empezarse a plantear la fase clínica, para lo que probablemente necesitarán asociarse a alguna empresa. Este proyecto no es el único en el que se trabaja en territorio argentino en busca de una vacuna. Desde hace ya varios meses, otros organismos están haciendo lo propio para lograr un preparado de antígenos local y efectivo. Reportó desde Argentina Rodrigo García Melero para el programa Coronavirus la Pandemia. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló ampliamente de las variantes que hoy por hoy circulan en el mundo. El alto nivel de complejidad que tiene este virus al generar estas mutaciones, estas variantes, que no es lo mismo mutación que variante, lo hemos comentado aquí y enseguida hacemos alguna aclaración al respecto, pero también lo importante que ha sido la rápida respuesta científica para detectar estas mutaciones. Primero, lo que fue la descripción del genoma viral, la descripción de la estructura de este virus y, posterior a esto, el monitoreo que se estuvo realizando en muchos países para detectar mutaciones, algunas de las cuales ya está plenamente demostrado, son mutaciones que sí han modificado la tasa de transmisión de la enfermedad. Las principales variantes que se han descrito por ahora a nivel mundial es la variante británica, fue la primera de ellas, ocurrido en agosto-septiembre del 2020, conocida como B117. La segunda variante fue la sudafricana. Se pensó que era una derivación de la variante británica, no parece serlo así, es una variante específica, y posterior a esto surge una variante brasileña, y esto ocurre a finales del 2020, aproximadamente entre noviembre y diciembre del 2020, y recientemente se ha descrito una variante japonesa. No dudo que existan otras variantes, probablemente no ha terminado de explorarse esa posibilidad, pero esto va a ser muy dinámico, Belén. Y muy dinámico porque primero se detectan estas mutaciones. Y cuando existe un conjunto de mutaciones que le dan una característica específica por el grupo de mutaciones generadas a este nuevo coronavirus, se dice que estamos en presencia de una nueva variante. Entonces, variante y mutación no es lo mismo. Variante es un mismo virus, SARS-CoV-2, pero que ha tenido una serie de mutaciones que lo hacen particularmente diferente a lo que fue el virus original que causó la primera ola de enfermedad, el primer epicentro de la enfermedad en Wuhan, en China, ¿no? De hecho, cuando se compara una nueva variante, se compara precisamente con lo que fue el virus original. Y entonces se dice, por ejemplo, la variante sudafricana tiene una mutación E484K, pero además tiene las siguientes mutaciones adicionales que son diferentes a las que en su momento tuvo a las características que en su momento tuvo la cepa original de Wuhan. Esto explica por qué se han descrito cientos de mutaciones y, Belén, cada día se van a generar más mutaciones porque estos virus RNA tienen una
un ritmo de multiplicación o de replicación, que es el nombre correcto, muy alto, tienen un ritmo muy rápido, muy acelerado. Y entonces, en cada replicación hay riesgo de que la maquinaria molecular, la maquinaria genómica, se equivoque y genere una mutación. Lo que ocurre es que muchas de estas mutaciones son irrelevantes. Muchas de estas mutaciones ni siquiera generan mayor enfermedad, ni siquiera generan mayor gravedad, pueden no generar mayor letalidad. Entonces, muchas de las mutaciones pueden no tener gran relevancia. Las que tienen mucha relevancia y que se han identificado como elementales en la descripción de una nueva cepa o una nueva variante, pues son esas mutaciones que, por ejemplo, sí se ha visto generan mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Las variantes, todas las que acabamos de describir, británica, sudafricana, brasileña, la variante japonesa, sí tienen un mayor índice de transmisión, tienen mayor riesgo de contagio y no es bajo el porcentaje de riesgo, es de cerca del 50%. Entonces, para decirlo de una manera ejemplificada, si decíamos que en la cepa original la frecuencia de transmisión era de que por cada enfermo se transmitía la enfermedad a 2.3 personas, lo que conocemos como número básico de reproducción, bueno, pues con estas variantes es posible que el número básico de reproducción sea de 3.7 aproximadamente, es decir, que una persona infectada con alguna de las nuevas variantes se lo puede transmitir hasta 3.7 personas con quienes ha tenido contacto. Claro que el número básico de reproducción se ha modificado mucho por el uso de cubrebocas, por la distancia entre personas, por la adopción de todas las medidas que hemos comentado. Eso modificó el número básico de reproducción, afortunadamente. Pero cuando era el número básico de reproducción en las condiciones naturales de convivencia, era de 2.3. Algunos países sí han, responsabilizado la presencia de las nuevas variantes como motivo de el nuevo rebrote, la nueva ola que están viviendo algunos países. Belén, es el caso de Gran Bretaña, que de nueva cuenta, aun cuando está en un muy buen nivel de vacunación, creo que ellos han alcanzado ya casi 45% de su población vacunada, pero piensan que pueden ir a un confinamiento en breve. También Italia, Francia, España también, efectivamente, se preparan para ir a un nuevo confinamiento y ellos piensan que sí es la presencia de las nuevas variantes la que ha generado un mayor riesgo de transmisión y un repunte en el número de casos. Vamos a nuestra última pausa, regresamos con más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hasta ahora, al menos 48 países han reportado la presencia de la variante del virus SARS-CoV-2 que surgió en Reino Unido. De los 53 países que conforman la región Europa de la Organización Mundial de la Salud, 48 han reportado la presencia de la variante del virus SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido.
lo cual es preocupante porque se está convirtiendo en predominante en la zona. Aún en el contexto de esta variante de propagación más rápida, varios países, incluidos entre otros Dinamarca, Irlanda, Portugal, España y el Reino Unido, han reducido rápidamente la transmisión con medidas sociales y de salud pública a niveles que pueden y deben mantenerse bajos, de acuerdo con el organismo internacional. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos han explicado que entre las variantes de preocupación está justamente la detectada en Reino Unido, porque se estima que representa un 50% de aumento en la transmisión. Una variante de preocupación es la que tiene evidencia de aumento en la transmisibilidad, enfermedad más grave, reducción significativa de la neutralización por anticuerpos durante una infección o vacunación previa y una menor efectividad de tratamiento a vacunas o incluso fallas en la detección diagnóstica. Las variantes de preocupación pueden requerir una o más acciones de salud pública apropiadas, como la notificación a la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, la notificación a los CDC, los esfuerzos locales o regionales para controlar la propagación, el aumento de las pruebas o la investigación para determinar la eficacia de las vacunas y los tratamientos contra la variante, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez indica que a nivel mundial se realizan varios estudios sobre las características de las variantes del coronavirus. Hay una publicación hace una semana y media más o menos en la revista British Medical Journal, en donde se identifica que personas con la variante, infectadas con la variante británica B117, tuvieron mayor mortalidad, mayor letalidad en un 30%, comparado con aquellas personas que habían enfermado con la cepa original de Wuhan. Evidentemente, el estudio hace un comparativo controlando las diferentes variables, ¿no? Es decir, considerando que ambos grupos de comparación tengan la misma proporción de personas con alguna comorbilidad, la edad, la presencia de obesidad, por ejemplo, etcétera, para que sean grupos verdaderamente comparables y para que sea exactamente la característica de la diferencia en la cepa infectante la que pudiera explicar por qué la diferencia en la mortalidad, y eso se encontró, que las personas infectadas con B117, la cepa británica, tuvieron una mayor letalidad. Otra de las preguntas, Belén, es si las nuevas variantes tendrán una diferente respuesta al sistema inmune que se generó ya sea a partir de una infección previa o a partir de vacunación, y eso también se ha estudiado. Hay una publicación también de el 14 de febrero, si mal no recuerdo, en el New England Journal of Medicine. Ellos hacen un estudio muy interesante en el que se generan mutaciones específicas en laboratorio a partir de una cepa original de Wuhan, y estas mutaciones semejan las mutaciones presentes en las nuevas variantes, en las nuevas cepas del virus. Y lo que se encontró, Belén, es que particularmente aquellas cepas que tenían presente la mutación E484K y la mutación N501Y resistían con mayor frecuencia a la presencia de anticuerpos que se habían generado a partir de vacunación. Es decir, los investigadores tomaron suero de personas que se habían vacunado
previamente y que se habían vacunado con la vacuna de BioNTech Pfizer. Tomaron suero de 22 pacientes, si mal no recuerdo, 20 o 22 pacientes. El suero de estos pacientes, entonces, que contenía los anticuerpos, estos fueron puestos en contacto con estas nuevas cepas, con estas variantes. Antes de despedirnos, vamos a Colombia. Nuestro compañero Alfredo Durán nos actualiza información de lo que está ocurriendo en este país. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información en materia sanitaria y con relación al coronavirus en esta parte del mundo. Empecemos con las cifras. En las últimas horas pues ya se registraron cerca de 4.450 nuevos casos de COVID-19, lo que sigue generando pues las alertas en las autoridades. Esto quiere decir que en Colombia ya hay más de 2.314.000 personas que se han contagiado de COVID-19 durante toda la pandemia. Mientras tanto, 130 personas han fallecido por el COVID-19 y pues hay que recalcar que la cifra de personas fallecidas a nivel nacional ha llegado a cerca de 61.000 personas en medio de toda la pandemia y cerca de 2.212.000 casos ya se han recuperado. Eso quiere decir que entre esos 2.314.000 y esos 2.212.000 solo hay cerca de 32.464 casos activos aquí en Colombia, lo que pues representa una preocupación para las autoridades en medio del proceso de reactivación, en medio de este proceso de vacunación que también pues ya se inició y también pues se genera alerta que aunque ya se ha anunciado un tercer pico de la pandemia, hay ciudades que tienen alerta roja como en la parte de la costa atlántica debido al alto nivel de ocupación de camas UCI en estos centros asistenciales. En Colombia el nivel de ocupación a nivel nacional está sobre el 56-57%, lo que sigue generando una preocupación y pues las autoridades avisoran un pico de la pandemia que podría ser en el mes de abril, pasada la Semana Santa. Hablemos ahora del tema de vacunación. Cabe recordar que Colombia ya lleva un mes completico iniciando ese proceso de vacunación. Ya se terminó la primera fase de vacunación, por decirlo así, o ya se inició la segunda fase, mejor dicho, para entender este tema de la vacunación. Va un poco lento según algunos veedores de la salud, según han indicado algunos médicos inclusive, que el proceso ha sido un poco lento. El gobierno ha señalado que van a paso lento pero seguro y que lo que buscan es aumentar la vacunación a cerca de 100.000 personas diarias en todo el territorio nacional. Pero en cifras les cuento, cerca de 1 millón de personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que otras 50.000 están ya recibiendo la segunda dosis o la primera dosis de cada una de esta vacuna. Eso quiere decir que solo el 2% de la población colombiana ya se ha vacunado, lo que pues sigue generando una alerta ante las diversas situaciones y complejidades que tiene el territorio nacional. Otro tema durante esta semana fue algunas polémicas que se generaron en algunas ciudades de Colombia, donde en medio de la aplicación del biológico se generaron algunos errores, donde por ahora pues las autoridades, la Procuraduría y algunos entes de control investigan qué fue lo que sucedió. Se ha llamado que ha sido un error humano. El personal de la salud ha señalado que tanto aplicar biológicos pues se puede cometer ese error humano, como ustedes lo ven en pantalla. Desde la semana pasada las autoridades sanitarias en Colombia empezaron vacunación masiva también. Algunas ciudades como Bogotá han implementado algunas medidas para agilizar este proceso que les permita pues la reactivación de las ciudades. Como les comentaba aquí al principio, pues ya Colombia inició la segunda fase de vacunación. ¿Qué significa eso? Que pues continúan en el proceso con los adultos mayores a 80 años, al personal de la salud, pero ya se involucra a los adultos mayores de 60 años. Este proceso y con la vacunación masiva, ¿cómo se va a hacer? Pues ya hay la posibilidad que esta población, que estas personas en el territorio nacional se acerquen hasta cada uno de estos lugares o algunos puntos de vacunación establecidos con las autoridades sanitarias y de salud para iniciar este proceso.
Esto lo que busca es agilizar y que la población llegue a los sectores y no se quede esperando el turno de la vacunación. Entonces ahí eso es lo que hay que rescatar en medio de este proceso de vacunación. Y quiero cerrar contándoles las cifras actuales de cuántas vacunas hay en Colombia y cómo estamos en ese proceso. 117.000 dosis de Pfizer están aquí en todo el territorio nacional, ha sido lo que ha llegado. Del mecanismo COVAX han llegado cerca de 1.698.000 vacunas que también están acá en el territorio nacional, y del laboratorio Sinovac ya hay más de 1.697.000, lo que quiere decir que en Colombia hay cerca de 2.500.000 vacunas listas para aplicar en medio de este proceso de vacunación. Esta es la información que nosotros tenemos desde Colombia. Alfredo Pérez Durán, sigan ustedes con más información. Así llegamos al final de este recuento semanal. Gracias por habernos acompañado y les invitamos para que nos sintonicen de nueva cuenta en nuestra siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.